Gracias, gracias pela invitação e de estar acá. Eu pido desculpas por mi portunhol. Eu tinha um portunhol melhor, mas há 2 anos e meio, quase 3 anos, eu tive AVC e eu perdi a capacidade de falar. E eu tive que aprender de novo. Então, eu estou aprendendo de novo vocabulários em espanhol. E com uma hora já trabalhei bastante, minha cabeça já está cansada. E ao meio de la conversa, algumas vezes eu perdo a palavra, não? E hablo palavras equivocadas. Eu penso algo, pero a boca disse outra coisa, não? Então, se eu digo algo muito herético, esse é por conta do AVC. O tema de é possível pensar a condição de pensar na economia solidária. É possível? Essa é uma pergunta importante e interessante, porque estamos falando de possibilidade, não? E aí 2 tipos de possibilidade, ou 2 níveis de possibilidade. Possibilidade de pensar e possibilidade de criar a realidade de uma economia solidária. É claro que muita gente vai dizer, claro que já há. Sim, isso não estamos falando disso porque já há algo. Então, se nós estamos pensando sobre como podemos ampliar isso e se é necessário e se é bueno. Não? Estamos falando de condições de possibilidade, porque nós outros precisamos e como entender por que temos tanta dificuldade de criar não somente uma economia solidária, mas uma cultura solidária, esse valor de solidariedade. Mas eu queria tratar um pouco disto. Não? E, no fundo, vamos dizer, falar sobre os fundamentos da discussão, fundamentos teóricos dessa possibilidade. Eu quero começar com o Papa Francisco, não? Um Papa que não somente ha mostrado uma ideia, uma cara distinta de Igreja Católica, né, nos últimos anos, mas também porque ele está falando de coisas muito interessantes que valeria a pena nós outros lembrarmos com mais detalhes. Ele tem falado muito de que vivemos 2 grandes crises estruturais que são articuladas. Uma é a desigualdade social, o aumento da desigualdade social e a questão da crise ambiental ou crise ecológica. Isto é o que nós outros chamaríamos de uma crise estrutural, estrutura econômica, social e ambiental. Mas há uma outra crise, que é uma crise que tem uma dimensão de subjetividade. Não? Nós temos a crise frente à desigualdade social, a grande desigualdade social e crise ambiental, mas subjetivamente há uma outra crise, que a gente não tem sensibilidade frente à desigualdade social. Então, primeira coisa, nós temos uma crise de indiferença global ou de uma insensibilidade social. E, ao mesmo tempo, um outro aspecto da crise da subjetividade é que esta indiferença está conectado com uma nova antropologia, que é um nível de uma certa obsessão por o consumo. Então, nós temos 2 níveis e devemos entender sempre esses 2 aspectos ao mesmo tempo. O aspecto estrutural da economia e da crise ambiental, econômica, social e ambiental, e a crise subjetiva, não? Da globalização, da indiferença e esse consumismo ou essa obsessão para consumir. Esta indiferença e esta obsessão de consumo está conectado ou se opõe à noção de solidariedade.
que a solidariedade pressupõe que a gente tenha sensibilidade com o sofrimento do outro, não? E, obviamente, a solidariedade pressupõe um sentido de vida, de valor, de sentido último da vida, não ligado ao consumo, mas uma vivência mais solidária e mais comunitária. Então, esta dimensão de solidariedade se opondo a essa indiferença e essa obsessão de consumo, ela tem duas conexões, que é uma cultura de solidariedade e uma economia solidária, na dimensão econômica de solidariedade. Então, essa discussão de solidariedade se dá no tanto nível da subjetividade cultural quanto no nível econômico. Então, eu sempre trabalhando com esses dois aspectos, não? A estrutura econômico-social e a dimensão da subjetividade. Esse é um dos problemas fundamentais do pensamento moderno, e particularmente para nós outros, dentro da tradição teológica cristiana, que é, por exemplo, na teologia católica se separa a teologia dogmática da teologia moral, dimensão social, e dimensão da teologia da espiritualidade. São três coisas separadas, são três departamentos diferentes na faculdade de teologia. E quando se pensa assim, e se torna especialista em um desses assuntos, não dá conta do que está acontecendo com o mundo. Não? Nesse processo, eu quero entrar em segundo tópico, que é a questão central. Estamos vivendo não somente que se falava, do mundo moderno para o pós-moderno, coisa do tipo, mas mais do que isso, nós estamos num processo de câmbio, ou um intento de cambiar o modelo de civilização do mundo moderno ocidental. Não vamos debater o tema da civilização asiática, porque é um outro tema, não? Se conecta com o mundo ocidental pela globalização, mas atualmente tem umas diferenças. E o que me interessa aqui para nós todos é que o pensamento e a cultura e a economia política do mundo moderno tinha um pressuposto em termos de utopia e em termos de antropologia. Em termos de perspectiva utópica, era a noção do mito de progresso, ou o mito de desenvolvimento econômico. E que o desenvolvimento tecnológico e econômico e político levaria todos a um mundo bueno para todos. E havia, então, um pressuposto antropológico que todos têm direito a entrar neste mundo melhor. A disputa entre o pensamento liberal e o pensamento marxista não era onde chegar, não, mas qual é o caminho. Então, havia um pressuposto comum. Então, entre marxistas e liberais, poderia debater nos anos 60, 70, nas universidades, entre católicos, cristianos e liberais e marxistas, sobre qual é o caminho. Então, o marxista diria o caminho é socialismo. O capitalista ou liberal disse, não, o caminho é o mercado. O mundo católico diria, o caminho é da democracia cristiana. Não? Pero havia uma coisa em comum. Queremos chegar a um ponto comum. Por que isso? Porque tinha um certo pressuposto comum, que todo ser humano tem certos direitos. Esses direitos se chamavam fundamentalmente desejos. Se articulou isso de uma forma de ser direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, direito político, para não viver em ditadura, o direito civil, é dizer, branco, negro, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, todos têm mesmos direitos, e havia o direito social, que os pobres também têm direito a certos serviços fundamentais. Educação, saúde, alimentação, casa, habitação. Isto era o mito, a estrutura fundante do pensamento moderno liberal.
que passou? Em 1970 adelante, há um câmbio. Em 73, nós tivemos o golpe de Chile, onde se impõe o modelo neoliberal na economia. Esse é o primeiro intento e se impõe isso. Em 1980, são elegidos Reagan e Margaret Thatcher. E Margaret Thatcher, em 81, em uma entrevista de um periódico, disse o seguinte: não? O que nós hoje estamos fazendo não é nova economia. A economia que estamos impondo é um método, um meio para cambiar o coração e a mente da gente. Isto é, queremos uma nova civilização. E qual é essa nova civilização, nova utopia e o novo fundamento antropológico? A utopia é chegar a um sistema de mercado completamente livre. Mercado livre do quê? Porque a palavra mercado livre pressupõe livre de algo. Livre da intervenção do Estado. E por que o Estado intervém? Qual é a finalidade da intervenção do Estado? É gastar em programas sociais e intervenir na liberdade do mercado. Então, uma parte é que o Estado tem direito e dever de receber uma parte do imposto da riqueza dos ricos ou dos empresários e garantizar os direitos sociais. Neoliberais não têm problema com direitos civis e direitos políticos. A hora com um pouquinho mais com político. Com civil não há problema. O problema deles é com direitos sociais, porque direito social impõe impostos, custa. Dar direito ao homossexual para ter uma família legal, isso não genera nenhum custo. Muito pelo contrário, se genera ganância porque tem uma festa. Agora, dar comida aos pobres significa um gasto. Gasto para quem? Para aquele que eles dizem que receberam a sua riqueza de uma forma justa. Então, eles cambiam o conceito de justiça. E a noção de justiça social não faz nenhum sentido. Só há justiça do mercado. Então, toda essa discussão que a igreja se debate, não? A justiça social, direitos sociais, para os neoliberais não faz nenhum sentido. E por que vem isto? Essa utopia de um mercado livre, sem uma intervenção do Estado, e o caminho da justiça, a noção de justiça se cambia, e o qual é o terceiro ponto importante? A noção de ser humano. Quem disse que todos os seres humanos têm direitos sociais? Essa é uma pergunta que fazem os neoliberais. Ludwig von Mises foi maestro de Hayek, que é um grande teórico, disse explicitamente: o erro da esquerda e dos cristianos é de pensar, de crer que a natureza deu a cada um da gente certos direitos. Não há isto. Se pensarmos que no mundo moderno, na crítica da razão moderna, com filósofos pós-modernos, também incluindo feministas, etc., não? Que pensaram a crítica da razão moderna, ele tem um fundamento parecido, que é: não há na natureza, só existe cultura, não há um direito fundamental nem vindo de Deus e nem da natureza. Todo é cultural. E se tudo é cultural, quem disse que os seres humanos terem direitos fundamentais invioláveis? Direito é fruto de um contrato. Se você não tem uma boa relação no contrato, você não tem direito. Daí vem. Se você não está em relação de direito, de contrato, isto é,
comprou, tem plata, entra em uma tienda, compra pão, a empresa tem que entregar, recebeu, entregue a mercancia, e ele, consumidor, ao sair de panaderia, tem o direito de consumir. Se você não está na relação de contrato, você não tem direito. Isto é o que está passando. A dificuldade de setores centro à esquerda com o grupo de direita, a impossibilidade de dialogar, porque nós outros estamos com dois sistemas completamente distintos e conflitantes. Então, nesse processo, o neoliberalismo, com essa máquina cultural no mundo, criou esta noção de que não existe direitos, só existe contratos. Por isso, normalmente, não há direito humano, não há direito de cidadãos. No fundo, o direito é de consumidor. Toda a discussão hoje, ou uma boa parte da discussão, é direito de consumidor. E de onde vem os direitos humanos? Vem da noção de dignidade humana. Porque mesmo Kant, que vai ser o grande o que põe esse fundamento filosófico no mundo moderno, ele pressupõe a noção de dignidade humana e diz a razão mostra isso, mas a razão moderna não se dá conta mais. É interessante que a última encíclica do Papa sobre a amistade social, no fundo está falando de solidariedade social, não? Ele intenta justificar a noção de dignidade humana e de direitos humanos. E não logra. E chega ao final, por que nós outros devemos aceitar isso, viver assim e organizar assim a sociedade? Porque nós outros temos fé que Deus nos deu isto. E qual é isto? Que somos todos iguais perante a Deus. No fundo, é o tema de Pablo. Perante Deus, não há diferença entre escravos e brancos, livres, homens e mulheres, judios e gentios. E é interessante que há alguns filósofos e pensadores marxistas muito importantes que começaram a estudar São Paulo para criar, para dar um novo fundamento à noção de universal, dos direitos universais e da dignidade universal. Então, o que eu quero mostrar é que estamos em uma peleia que são não somente de como cambiar a economia ou de como fazer essa política econômica social. Estamos num campo, numa luta, peleia, numa luta, por novos fundamentos da civilização. Não? Nesse processo, eu já estou chegando ao meu tempo, no máximo 25, eu intento terminar antes disso. Não? Então, em la luta para justificar, fundamentar e aumentar essa noção de possibilidade de economia solidária, eu penso que é importante termos certas coisas para nós outros. Primeiro, reconhecer que a pretensão da razão moderna, que vai marcar também pensamento cristiano moderno, como, por exemplo, a teologia de liberação e outros, com essa pretensão é possível solucionar tudo. Então, não é possível uma economia fundamentalmente de solidariedade. Porque economia é um mundo globalizado. Precisamos de mecanismos de competição e de mercado. Porque não é possível organizar o sistema de divisão social do trabalho, que não é mais nacional, é nível global. Nesse processo, nós precisamos entrar com o espírito de solidariedade e devemos saber que o espírito de solidariedade, que é a expressão do que a Bíblia habla de amor
solidário, esse amor para com o que sofre, né? Como está no texto do ciclo do Papa sobre o bom samaritano, nessa lógica, precisamos perceber que esse espírito se opõe e se conflita com esse espírito de concorrência, do egoísmo, que é do caráter humano. Dois, esse espírito de solidariedade, o que no Novo Testamento colocaria o Espírito Santo, o Espírito de Deus versus o Espírito do mundo. Não? Nós devemos perceber que isso pode acontecer em relações comunitárias. E aí temos que ver qual é a forma de organizar, de expressar isto. Mas isso não é suficiente, porque diante de desafios tão grandes da desigualdade social, da pobreza e da incapacidade das pequenas comunidades de solucionar seus problemas de saúde, educação e emprego, precisamos de políticas em nível estatal. Então, esse é outro âmbito. O espírito de solidariedade necessita ser encarnada nos conflitos internos da política e no campo da economia. Não? Já trabalhei com muita comunidade e curas, etc. Não, você não é radicales. Não, queremos uma economia sem mercado. Não funciona. Com competência, não funciona. Não? Sim, então, mas significa que o mercado dá conta? Não, também não dá conta. Não? Esse é também o erro dos neoliberais ou dos liberais que acham que o mercado dá conta. Então, como articular essa tensão entre esse dinamismo moderno da economia ampla, como globalização, com intervenções políticas sociais, que em função de superar metas sociais, e não a pretensão de criar um mundo onde todos são iguais. O problema não é que não são iguais, o problema é a grande desigualdade, e o problema não é desigualdade, é que são as desigualdades que genera muertes de la gente, de hambre, etc, etc, etc. Então, esse é o desafio. Não? E nesse processo, ao terminar, eu diria, qual é o papel da teologia ou da fé cristã? Meu pensamento perpassou toda a discussão econômica, social, política e cultural. Não? Então, há textos teológicos explicitamente da discussão, não? Pero, mesmo que não sejam textos explicitamente teológicos, esse espírito, que no fundo o tema de que o amor de Deus a toda a gente não se expressa quando a gente cuida dos outros. E esse cuidar do outro não tem a ver com a noção de amistade social ou de solidariedade social. Não? E esse é um pouco a missão da comunidade e das igrejas cristianas. Gracias. Yo les quiero hablar básicamente por lo que entendí del llamado y lo que escuché de Jung. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Hay ciertas cosas que nos vamos a diferenciar, y yo titulé esto como Ni ángeles ni demonios, en el sentido de que si hablamos de economía, de la solidaridad, hay muchos discursos que parten de la base, sobre todo ahora, de ciertos esencialismos de los pobres, de las mujeres, de los migrantes, y se nos olvida que el Homo sapiens, en su historia de más de 200.000 años, gracias a la cultura, es muy plástico y puede ser muy malvado, muy altruista, muy solidario. Y subtitulo con un texto de un autor que a mí me gusta mucho, que es un historiador de la economía, antropólogo, Karpolanyi. Él tiene un artículo que fácilmente lo pueden encontrar en la red y se los recomiendo, que es La economía como actividad institucionalizada, que es lo que pretendo hablar un poquito más adelante. Entonces, básicamente quiero hablar estas 4 cosas. Primero, una mirada muy somera de la economía capitalista de mercado, siempre, y no le puse el otro bello, pero es bien importante para mi gusto desde la visión histórica y antropológica, acordarnos de que estamos hablando de un tipo de capitalismo, que no es cualquiera.
que es el de mercado, ¿ya? Es este invento burgués, este invento europeo. Incluso podríamos agregarle autorregulado, pero ya era muy largo el subtítulo. Después viene lo que creo que es la clave de lo que quiero decir, que da título a lo que les quiero hablar. Después algunos ejemplos de economía más allá del capitalismo de mercado, que entiendo que María Rosa va a hablar mucho más de eso, así que súper bien, mejor que hablen los que saben, y algunas palabras finales que como a modo de resumen y quizás también de preguntas o desafíos que nos quedan. Entonces, lo primero es hablar de la economía capitalista de mercado, y ahí tenemos, adecuándonos a los tiempos, un meme, ¿no? Donde don Adam Smith se está ahogando y pide ayuda, y como en una buena sociedad liberal y neoliberal, que se rasque con sus propias uñas, ¿no? Que en este caso la mano invisible. Que tiene cierta particularidad la mano invisible que quiero exponer ahora. Adam Smith es un, como ustedes ya saben, ¿no? Es un filósofo moral del siglo XVIII escocés, en un país bastante religioso, todavía en el siglo XVIII. Generalmente la gente asume que el siglo religioso de las Islas Británicas es el XVII, pero en el XVIII todavía eso no ha cambiado, sencillamente ya no se matan entre ellos. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de capitalismo-mercado es entender el rol que juega el egoísmo, y que no estoy diciendo ninguna novedad, pero hay que centrar el egoísmo. Egoísmo, palabra de índole religiosa, moral, que hoy día, cuando hablamos de ciencia económica, obviamente no puede usar esas palabras que no pueden matematizarse, que son un poco serias, ¿no?, dentro de la jerga, y se emplea el concepto de maximización. El punto entonces, para que Smith pueda hablar del egoísmo y que las personas, disculpen, no los burgueses escoceses, no los británicos, no los comerciantes, la especie, el Homo sapiens, ha sido y será egoísta, es porque desde la interpretación del calvinismo británico, y en este sentido no tenemos nada que reprocharle a Calvino, uno no le puede gustar la teología de Calvino, pero él no tiene la culpa como los británicos llevaron a un punto bastante extremo en racismo, clasismo, esa ideología, esa teología, perdón. Entonces, el punto es que no hay nada bueno en el ser humano, la naturaleza humana es pecadora, por lo tanto, y aquí viene el segundo punto, cuando se dice que a partir del interés personal, diríamos hoy día, ¿no?, de la maximización de utilidades, hay un ajuste o un ajuste automático, bien digo, un equilibrio, lo que le llamamos la autorregulación, que Smith habla de orden espontáneo, el mismo concepto que emplea Hayek, pero hay que entender de qué se trata esto. El orden espontáneo es que es la providencia, que en el caso calvinista es una providencia gobernadora absoluta. De hecho, la condición del Dios calvinista es un soberano absoluto, es decir, aquel Dios que planificó toda la creación desde la eternidad y mediante su providencia se hace presente de manera constante para llevar a cabo su plan. Por lo que obviamente el concepto tan querido a la tradición medieval y católica de libre albedrío deja de existir, y Calvino escribe ampliamente para ridiculizar y desechar el concepto de libre albedrío. Entonces, ¿por qué hablamos de egoísmo y orden espontáneo? Que justamente la providencia, al dirigir a los seres humanos con sus naturalezas, y dada que esta naturaleza es malvada, no hay nada bueno en el ser humano, el material que tiene la providencia para guiar a los humanos es su maldad. Ahora, lo importante es que el plan de Dios, que emplea la maldad, mediante la maldad, logra beneficios sociales. De hecho, la riqueza de las naciones. No es que la maldad, desde el punto de vista calvinista y de Smith, calvinista presbiteriano, que es el calvinismo escocés, sea buena, por favor. Ningún ilustrado, que era gente muy religiosa, ningún cristiano diría que la maldad es buena, ¿no? O sea, es básico que el vicio y la virtud son cuestiones diferentes. El punto, como empirista moral de Smith, es que él ve que la maldad humana es una realidad y ve que el gobierno de las naturalezas malvadas de los humanos por medio de la providencia es una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del empirismo británico, que básicamente después va a ser desarrollado por Kant como fenomenología. Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Y en ese sentido, ahí tenemos la base, que es muy newtoniano lo que voy a decir, el mecanismo predeterminado, y obviamente en toda Europa, y por supuesto que en las Islas Británicas, la palabra de Newton, que para los británicos de la época es el ser humano más grande que ha existido, obviamente no tiene otra cosa que ser aplicada. En ese sentido, Newton también era religioso. O sea, él lo que describe en el universo es la voluntad de Dios, las leyes naturales, eh, dando cuenta del movimiento de los cuerpos, es decir, de las fuerzas, que sería la providencia. Entonces, cuando cuantificamos eso, estamos cuantificando la acción providencial. Ahora, cuando hablamos de un mecanismo predeterminado que va a permitir ser cuantificado, tenemos la base, el fundamento para poder hablar de ciencia económica. Es decir, para que el consumo, la distribución y la producción humana pueda ser entendida mediante la física. Una cuestión que durante toda la Edad Media, y para qué hablar del mundo griego, es descabellada. Tenía que haber una revolución moral, que es la que encabeza Smith, de hecho, para que pueda darse este hecho de que los humanos puedan ser tratados como objetos. Entonces aquí tenemos una cita de George Stigler, donde en el fondo se las resumo. Smith es una persona tan exitosa porque en el fondo este teorema, dice, del egoísmo, de la maximización, del interés propio, su potencia es casi limitada, dice. Y en ese sentido, cuando los seres humanos actúan para maximizar utilidades o guiados por su egoísmo en un contexto de competencia, es decir, en el mercado, fíjense la frase con que termina la cita, es newtoniano en su universalidad. O sea, lo que nos está diciendo Stigler no es otra cosa que el egoísmo puede ser perfectamente homologable a la gravedad. Es inevitable, es inexorable. ¿eh? Por supuesto que los neoliberales, como Stigler, desechan toda la parte religiosa, es decir, sin lugar a dudas traicionan a Smith. Y Smith, yo soy un convencido, estaría muy molesto de ser comparado o homologado a los neoliberales. La economía moderna es una cuestión básica para un profesor de moral, ¿no? No diferencia entre vicio y virtud, sencillamente hay utilidades que satisfacer. Cuestión que jamás permitiría, ni diría, insisto, un cristiano o un profesor de moral como Smith. Puse el nombre completo del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas porque en general se nos olvida que el premio Nobel de Economía no tiene nada que ver con los premios de la Fundación Nobel. El premio Nobel es un invento de economía, es un invento del Banco Central Sueco, un poco para darle prestigio científico a la economía, el prestigio que en general han buscado tener desde fines del siglo XIX, alejándose de la filosofía, de hecho. Entonces, en términos del resultado, es que hay que potenciar a las personas dueñas del capital que cuando buscan su interés personal compran recursos, compran trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, como dice ahí, al satisfacer sus deseos individuales, o como sería hoy, maximizar utilidades, se distribuye la riqueza naturalmente. Y esto es terrible, digamos, porque lo que estamos hablando cuando hablamos de economía científica es de un orden natural social. Vuelvo a insistir, cuando entendemos de manera mecánica a la sociedad, entendemos que está dirigida por leyes que son imposibles de cambiar por los humanos. Por lo tanto, ya hay una cuestión fundamental en el neoliberalismo y el liberalismo. Es que hay, tal como hay una ley natural como la gravedad, hay una ley natural económica, social y política. Cualquier intento de atacar, transformar ese orden natural, por supuesto que no solo es revolucionario, sino está condenado al fracaso, tal como si nosotros quisiéramos eludir la ley de gravedad. Y en ese sentido hay una cuestión fundamental, importante para cualquier persona que trabaje las disciplinas socioculturales de manera seria, es que se niega aspectos inherentes de la vida humana, como es la cultura, la política, la sociedad. Lo que queda es la economía. Eso es súper importante. Por eso ahí hay una cuestión que viene de Locke, pero toma mucha coherencia en el mundo neoliberal, es que los economistas son los encargados de manejar la sociedad, porque obviamente son los que entienden ese mecanismo de egoísmo en pugna que se solucionan de manera pacífica en el mercado. No nos matamos, no nos robamos, nos compramos y vendemos
tratando de aprovecharnos del otro. Esa es la gran solución a la maldad humana, el mercado. ¿Ya? Un ámbito de competencia egoísta, pero no obstante pacífico. Y todo eso, cuando decimos naturalmente, lo marqué en negritas porque tenemos que entender que es providencialmente. La vida humana, la sociedad, está más allá de cualquier afán humano. Está en manos de Dios. Aquí tenemos entonces otro premio Nobel y otro profesor de la Escuela de Chicago, que fíjense, es una cuestión increíble cuando uno piensa en que la economía pretende ser una ciencia social. A mí no me gusta, por lo que habrán entendido que acabo de hablar de ciencias sociales, sino de disciplinas socioculturales. Pero, ¿cómo ve esta gente el resto de las disciplinas socioculturales? Si uno se basa en, ojo con eso de teorías entre comillas, porque básicamente lo que el tipo quiere decir es hipótesis culturales, sociales y políticas, estar traicionando el análisis económico o lo que en economía se llama el enfoque económico. Es decir, este mecanismo automático que si yo lo dejo con los incentivos adecuados, funciona hasta la eternidad de manera sola y correcta. Es decir, que nos enriquece a cada uno de nosotros según supuestamente nuestros méritos en el mercado, cosa que sabemos que no tiene ningún sostén social y político. Esas cosas yo las puedo inventar cuando leo muchos libros y manuales de economía en mi oficina y vivo lo más probable en una ciudad universitaria estadounidense con un nivel de vida mucho mayor que cualquiera de los estadounidenses medios. Ahora, yo no tengo, siempre lo digo, no tengo ningún problema con esas personas, pero una cuestión es decir, esto me gusta a mí, esta ideología que inventé me gusta, me gustaría que fuera real, a decir que el Homo sapiens y las sociedades se manejan de esa manera. Y ahí es donde está la deshonestidad o la mediocridad académica. Aquí seguimos con los momentos. Entonces, en ese sentido, la ciencia económica, la gran ciencia soberana, como diría Aristóteles, ¿no? Está ensimismada, autista. Hay un movimiento, de hecho, ustedes pueden buscar en la red, hay un movimiento de economía post-autista, y los neoliberales, como Stigler, de hecho, también lo pueden buscar, tienen un texto, un artículo hace tiempo ya, que habla de la ciencia imperialista. La economía cada vez más se da a la tarea de manejar más aspectos de la sociedad, desde la educación, en los aspectos penales, y lo puede hacer ¿por qué? Porque comprendió el egoísmo humano y el mecanismo de los incentivos, es decir, la ética, la sociología, la política y todo esto que están frente a este taimado Trump, no tienen idea de nada, ni las herramientas que tiene la ciencia económica para entender a la sociedad. Ahora, el problema es que todo esto es una mitología que no se sostiene, y de hecho, incluso los premios Nobel de Economía se le están dando a personas que niegan al hombre económico. Ahora, atención, la antropología desde principios del siglo XX, que se sabe que es absurdo aplicar, como tal como dice Finlay, un gran historiador del mundo antiguo europeo, excelente, que entiende perfectamente desde su mirada que el capitalismo es una estructura cultural que responde a condicionamientos y a un contexto europeo determinado. Por lo tanto, agarrarlo e ir a buscar las mismas condiciones, finalmente lo que hace es imponer las mismas condiciones. Y nosotros en América Latina lo sabemos muy bien lo que son los procesos de modernización. Es decir, terminar con las culturas que nos sirven a la modernidad y al capitalismo de mercado para transformarlas en sociedades de mercado. Y la sociología, y la antropología y la economía que han ayudado a eso, lo dicen expresamente en los manuales de modernización. Lo que hay que hacer es transformar a las personas en egoístas, que rompan el nexo psicológico que las liga a la comunidad para que se liberen. Entonces vamos ahora a la segunda parte, que es lo que me parece que es lo que más puedo aportar yo, y que me baso en este señor que es Karl Polanyi, y que también se lo recomiendo a todas luces, hay mucho material de él en la red. Él tuvo una discusión muy interesante a mediados del siglo XX, lo que se llamó la discusión entre sustantivistas, es decir, una mirada histórico-antropológica de la economía, y los formalistas, es decir, los ortodoxos o la gente de la ciencia económica, y claramente no perdió en términos argumentales, perdió en términos políticos. ¿Por qué hoy día conocemos a Hayek y no a Polanyi? Es una buena pregunta, pero es una pregunta política, no es una pregunta académica. Entonces, lo importante es entender, para Polanyi, en una mirada muy antropológica, los antropólogos es una disciplina muy humilde, pero que tiene una cuestión muy poderosa.
Cuando los antropólogos tenemos una duda sobre la gente, vamos a vivir con la gente y le preguntamos a la gente. No adivinamos en nuestras oficinas lo que quiere la gente. ¿Ya? Es una cuestión que parece absurda, incluso estúpida, pero comparen cómo lo que ha hecho la economía y cómo ha transformado las sociedades a partir de lo que a mí se me ocurre en la oficina, con una cuestión obvia de las disciplinas socioculturales como la sociología, incluso la psicología. Uno no puede no trabajar con las personas. Entonces, ¿cuál es el punto? Los sistemas de sustento, como le gusta hablar a Polanyi, y a mí me gusta mucho el término también, los sistemas económicos en plural, no dependen de restos de iniciativas individuales. No existe el genio que hace algo y transforma su sociedad, sino que muy por el contrario, los sistemas de sustento son elaboraciones colectivas que se materializan también de manera colectiva y según ciertas pautas culturales establecidas en esa comunidad y que permiten que ese sistema y no otro se dé en la sociedad, en esa sociedad puntual. Entonces, un concepto muy relevante para Polanyi es que lo económico está incrustado en el resto de la cultura. Y puntualmente sus investigaciones, que son desde el mundo antiguo hasta tiempos modernos, hay este grupo de antropólogos, historiadores, economistas, arqueólogos, trabajaron muchísimos ejemplos, y no solo desde los imperios del mundo antiguo, en el Medio Oriente, sino, bueno, estamos en Cochabamba, ustedes, Cochabamba, y el mundo aymara, el mundo andino, el mundo amazónico, todavía persiste. Es una de las cosas importantes que quiero decir también hacia el final. Entonces, aunque nos parezca extraño, lo voy a explicar más adelante, la economía en general ha surgido cuando la gente hace otras cosas no económicas. Eso lo quiero explicar. Entonces, si entendemos que la economía es institucionalizada, es decir, es una cuestión creada colectivamente y materializada colectivamente y legitimada colectivamente por valores compartidos, tenemos ciertas cuestiones. En primer lugar, lo contrario a lo que nos decía Schulz, la importancia de la cultura es fundamental, pues es la cultura, la madre o el padre, como quieran, de los aspectos económicos. Es decir, ese conjunto, para decirlo de una manera muy sencilla, como entendemos cultura, se entiende cultura en antropología, los sistemas de valores, los sistemas de ideas, los patrones conductuales y las instituciones, son necesarios para, insisto, idearlas, para que se nos ocurra una forma de sustento, pero mucho más importante aún, para materializarla. Si no hay un sostén cultural, 5 minutos. ¿Van o me quedan? 5 minutos, Andrés. ¿Me quedan? Sí. Ya. Me apuro. Entonces, lo importante es que este problema multidimensional de la economía va más allá de la buena voluntad, de los hombres y mujeres de buena voluntad. Es un problema sociocultural, político, ideológico. No pasa porque la gente sea más buena o malvada. Y en ese sentido, a la respuesta de que nos junta hoy día, sí es posible una economía solidaria. No solo en términos de posibilidad teórica, sino en términos prácticos, como también es posible una economía egoísta, una mixta, una plural. Todo depende, en términos socioculturales, de cómo se ha institucionalizado ese sistema en cada contexto puntual, sea la familia, la sociedad, el barrio, una nación. Esto me lo voy a saltar. Entonces, el interés individual, en el fondo, no tiene ningún sentido. Cuando uno ve la historia económica, no tiene ningún sentido el interés individual como motor, porque es más, en la inmensa mayoría de las tradiciones culturales, las personas egoístas son exiliadas, incluso muertas, asesinadas, digamos, o son acusadas de brujería, ¿no? No hay ningún motor, nunca lo ha sido, ¿no? Pero como los economistas científicos no se dan la molestia de estudiar historia, ni antropología, ni sociología, pueden inventar en sus oficinas tranquilos. Entonces, cortito, esto como María Rosa, me imagino, me dijeron que hablar mucho más de esto, voy a hablar corto. Vamos a economías más allá del mercado. Para ejemplificar esto de que lo económico surge a partir de cuestiones no económicas, me acuerdo de mi amiga Tania Ávila, cochabambina, que baila en una morenada, y nos damos cuenta que la pasión religiosa, la fiesta religiosa, implica trajes, implica transporte,
implica comida, implica alojamiento para esas personas, es decir, implica cuestiones económicas. Pero la economía surge a partir de la fiesta religiosa, a partir de la devoción. Ahora, está Mundo Andino, la Minca, el AINI, en toda Latinoamérica, la ayuda, los favores, hoy en día en términos de economía feminista, la crianza, el cuidado, están las cooperativas, las empresas familiares, las finanzas sociales o la microfinanza, y los invito a leer sobre finanzas islámicas. Cuando Occidente quebró las finanzas islámicas, que estamos hablando no del Banco del Barrio, de un señor que en una barriada de Egipto presta plata, estamos hablando de grandes bancos que mueven millones de dólares, no tan grandes como otro tipo de finanzas, pero sí, ellos no quebraron porque desde el Islam está prohibida la especulación, por ejemplo. Entonces, ¿es posible otro tipo de economía? Sí. ¿Que sea solidaria? También. Tal como puede ser una economía malvada, eso es lo importante para mí. A eso me refiero con que ángeles ni demonios. ¿Qué pasa aquí? Y dos cosas muy bonitas. A mí me gusta mucho el fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol, no solo porque murió Maradona, sino porque en las hoy día Chile está jugando eliminatorias, alguna vez jugó clasificatoria. Bueno, este señor, ¿cómo ve el fútbol? Uno de los importantes directores técnicos del Liverpool. Vamos a la negrita, por favor, ya que estamos apurados. Todo el mundo se afane por los demás, donde todo el mundo ayuda a los demás, donde todo el mundo comparta la recompensa al final de la jornada. Todo lo que hemos participado de deportes colectivos, de grupos musicales, de una fiesta, de lo que quieran, creo que encontramos esto muy coherente, más allá que él le llame socialismo, que es una palabra que puede estar en cuestión. Bueno, pero en general la derecha latinoamericana no tiene idea de lo que es socialismo, pero en todo no la juguera. Y quería hablar también cortito de esto, lo que es la economía de comunión, que parte de un mundo católico, pero lo importante, fíjense, es que las utilidades se reparten, una parte para los pobres, otra para formar a personas en la cultura del don, del regalo, y una tercera para el desarrollo de la empresa. Y gran parte de esas empresas, 800, tienen finalidad de lucro, es decir, no son fundaciones de caridad, son empresas que buscan ganar dinero, solo que disponen del dinero de otra manera, economía de la comunidad. Y para terminar, palabras finales, bueno, la religión cristiana es parte del capitalismo de mercado y la cultura contemporánea. A partir del siglo XIX y el XX tenemos toda una estructura de la famosa secularización, que cuando uno ve la ilustración, ve la economía, la ciencia moderna y entiende sus fundamentos religiosos, no tiene sentido la secularización, a menos que uno la entienda que la religión se aplicó a cuestiones mundanas. Y en términos económicos, incluso el capitalismo mercado, es fundamental el cristianismo. Bueno, como he querido dejar en claro, es fundamental el contexto, no solo por la realidad de la economía, sino para evitar miradas ingenuas como la de la economía, voluntariosas, esto de que los pobres son solidarios, de que las mujeres tienen mayor tendencia a cuidar y son solidarias, o sobreideologizadas, el pueblo, los obreros, etc. Ahora una cuestión importante, las alternativas, cuando nos preguntamos si es posible, siempre han estado ahí, y lo van a seguir estando, dentro y fuera de la moneda. A mí me gusta, un día vivo en Chile, un país neoliberal, de hace muchos años, cuando nos han ganado 1 y 1000 veces, y un día empecé a pensar, bueno, más de 1000 millones en la India, más o menos la mitad en el campo, más de 1000 millones en China, más o menos la mitad en el campo, el mundo andino, la pobreza marginal urbana, África, Oceanía, el mundo islámico. Vaya, no somos minoría. Ellos son minoría, pero tienen el poder. Importante entender eso, a mi modo de ver. Una cuestión, y sobre todo por el contexto al cual fui invitado, ¿qué pasa con el cristianismo hoy? Desde lo que yo he trabajado hay una tradición que llamo económica, que es un concepto griego, ¿no? que lo trabaja muy bien Aristóteles, y que tiene que ver con economías que buscan satisfacer necesidades, no acumulación de dinero, y donde el dinero está al servicio de esa satisfacción de necesidades. Bueno, eso es parte del mundo protestante y del mundo católico. Y hoy día, no sé qué pasa, puntualmente en el mundo católico, la doctrina social de la Iglesia, díganme ustedes, alguna universidad católica donde la doctrina social de la Iglesia sea el esqueleto fundamental de las carreras de economía. Yo no conozco ninguna. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Son los libros, son las cosas que dicen los papas cada cierto tiempo? ¿O es la carne que le da movimiento y vida al mundo cristiano? Y, al menos en Chile, el neoliberalismo fue traído por la Pontificia Universidad Católica,
la Universidad Católica, en 1956, firma un contrato con la Escuela de Economía de Chicago. Finalmente es un contrato muy ideológico, al gobierno estadounidense le interesaba contrarrestar la izquierda y por eso estaba interesado en estos contratos. Pero cuando hablamos de una universidad pontificia, tenemos que entender que las decisiones no las toma el rector en Santiago, se toman en Roma. Y en Roma no tuvieron ningún problema en traer una disciplina a todas luces anticristiana, que no reconoce el precio justo, no reconoce el derecho natural a la sindicalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso apoyado en movimientos cristianos fuertemente respaldados por Juan Pablo II, como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Bien, Andrés. Para terminar, me queda una. Sí es posible una economía solidaria. Siempre lo ha sido y siempre será. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a contar un proyecto que me hizo la introducción Andrés, que ya cumplirá 30 años, que nace en el ámbito del movimiento de los focolares, un movimiento católico que nace en el norte de Italia en la Segunda Guerra Mundial, con su fundadora, que era Lubeck, y sus amigas. Dos palabritas de contexto donde nace este proyecto para después poder entender cómo se desarrolla. Desde los comienzos, en el movimiento de los focolares, se intentaba vivir diversas frases del Evangelio. Una característica era la de los Hechos de los Apóstoles, eran todos una sola alma y entre ellos una sola comunidad y entre ellos no había ningún indigente, ¿no? Desde los primeros tiempos se ha vivido lo que hemos llamado la comunión de los bienes, o sea, todas las personas que adherían a esta espiritualidad, que querían vivir esto que se proponía, que era el Evangelio, ponían en común aquello que sentían en su libertad, les correspondía. En un momento se empezó a hablar de bienes, pero también era de tiempo, de cultura, de talento, de capacidades, ¿no? Desde el año 43 hasta el año 91 esta cultura, esta práctica se fue desarrollando en el ámbito del movimiento de los focolares, que pasó a ser cultura, lo que llamamos nosotros en nuestra jerga interna cultura del dar. Año 1991, un poco un contexto histórico, poquito tiempo cae el muro de Berlín, Juan Pablo II lanza la Centesimus Annus, la encíclica que recuerda los primeros 100 años de la primera encíclica social de la Iglesia, nuevas filosofías en Europa, nuevas ideas. Chiara Lubich viaja a Brasil a visitar su comunidad. Ella llegando sobrevuela San Pablo y constata algo que por supuesto ya sabía, la gran diferencia social, el gran desequilibrio, los rascacielos y la corona de espinas que eran las favelas. Chiara llega, visita las comunidades, se da cuenta que parte de los miembros de su familia, ¿no? De estas personas que intentaban vivir esta espiritualidad, no logran satisfacer necesidades básicas que tienen que ver con la dignidad humana. O sea, un plato de comida, un par de zapatillas, por ahí lo tenían, porque la misma comunidad los ayudaba. Pero faltaba, no sé, esa reja para que no le roben, esa habitación para poder tener una vivienda más digna, la madre que nunca puede ir al médico y hacer ese tratamiento porque no llega a fin de mes, y que le dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahí ella es maestra de profesión, lo digo para ubicarlo, dice, vamos a hacer nacer empresas, le dice a sus seguidores, a sus miembros en Brasil, vamos a hacer nacer empresas, las vamos a poner en manos de los que saben, que son los empresarios, que viviendo esta cultura del dar, la van a gestionar, van a poner en el centro de sus decisiones a la persona del hombre, y vamos a poner en común las utilidades, ¿no? Porque toda empresa tiene utilidades. Una parte la vamos a dar a la empresa para que vaya adelante, otra parte la vamos a poner en común para formar hombres nuevos, porque ella decía, este desequilibrio es parte del egoísmo humano, o sea, donde yo no miro al otro, el otro en mi vida no existe. Entonces vamos a dar una parte para formar hombres nuevos, para generar esta cultura del dar en las nuevas generaciones. Y otra parte la vamos a poner en común para ir al encuentro de estas necesidades. Les digo, fue una revolución. Se llamó La Bomba, porque no solamente en Brasil, sino en todas partes del mundo se corrió la novedad. En esa época estaban los fax
así que los fax iban y venían, todo el mundo adhiriendo a esta propuesta. Perfecto. Alguien le dice, pero Chiara, nosotros no tenemos plata para formar empresas. Entonces Chiara dice, somos pobres, pero somos muchos. ¿Qué pasó después de este lanzamiento, enunciación? Muchos empresarios que ya participaban de esta espiritualidad se dieron cuenta que tenían que cambiar la forma de gestionar su empresa, que había que darle un giro a la toma de decisiones. Y es ahí donde comienzan a darse un montón de situaciones, episodios, experiencias que nos quedamos como asombrados a medida que pasaba el tiempo. Una cosa que se dieron cuenta ellos es que Chiara había anunciado qué hacer, no había dicho cómo. Y la única forma que encontraron en el descubrir cómo era encontrándose. Una característica de nuestra espiritualidad es la comunión. Se encontraban para contar cómo venían haciendo. Bueno, les digo, millones de experiencias, han empezado a surgir temas nuevos, palabras como el famoso socioculto, la gratuidad, reciprocidad, el don, términos que han surgido de experiencias realizadas por los empresarios y que después se han escrito artículos, se han escrito libros, hemos realizado congresos. El proyecto lleva 30 años, ¿no? Y la verdad que ha nacido muchísima bibliografía y, de hecho, cátedras académicas sobre esta cultura que fue gestándose en este proyecto que se llamó Economía de Comunión en la Libertad. Les quiero contar, yo no me medí la horario, sí, cuando me falten 10 minutos, decime, así cuento una de las experiencias de los empresarios. Una de las primeras situaciones que se nos presentó fue cómo ayudamos a estos hermanos nuestros, ¿no? Porque a veces de hecho en esta ayuda, hemos cometido algunos errores que durante estos 30 años los hemos ido corrigiendo. Porque a veces nos parece que ayudar es llevarle el sobrecito con el dinero y la pases bien. Nos dimos cuenta que no, que ayudar es te acompaño en esto que tenés que hacer. Porque a veces cuando las personas son humildes, que cuentan las monedas para llegar a fin de mes, cuando vos les llevas ese sobre o para la ventana que le falta o para que arreglen el techo o para que la señora vaya al médico, evidentemente ese dinero se distraen en otras cosas que son necesarias, pero que no era el destino, porque el objetivo ¿cuál era? Era que aumentara la calidad de vida de esas personas, que pudieran vivir de una forma distinta, que la mamá se pudiera curar para después poder cuidar a sus hijos. Bueno, en el camino de la ayuda a los indigentes hemos hecho muchísimos pasos, ¿no? Hoy en día tenemos fundaciones, grupos de personas que nuclean a estas personas y no solamente las ayudan a concretizar eso, sino que las ayudan también a ir adelante en lo que es la formación, microemprendimiento, porque también a veces sucedía, ¿no? Que alguien empezaba con un microemprendimiento, llegaba a un punto y después no lograba más ir adelante. Evidentemente porque le faltaba la formación. Entonces, empresarios que han ido acompañando a este grupo de personas y hoy tenemos las incubadoras de empresas para dar a los jóvenes, darles un espacio donde puedan también desarrollar sus actividades, tenemos microemprendimiento, tenemos en el norte de Brasil, ahí en el desierto de Ceará, un hermoso proyecto junto al gobierno para dar una salida laboral a muchísimas personas. O sea, lo que empezó como algo puntual, chiquito, del sobre, en el transcurso de estos años se han transformado hasta en instituciones y programas también de gobierno. Una pata importante del proyecto es la cultura, es generar espacios donde los jóvenes especialmente puedan formarse en esta cultura y que ellos puedan hacer la experiencia de que trabajando bajo la doctrina social de la Iglesia, como decía recién Andrés, que puede ser que no esté en la academia, pero sí está en la vida laboral, donde puedan trabajar respetando al proveedor, respetando al cliente, teniendo en cuenta de los empleados, las empresas son exitosas. Les puedo decir, en Argentina somos 54 empresas y le digo, la mayoría ha vivido todas las crisis que estamos teniendo y siguen adelante. ¿Y cuál es el secreto? Es de hacer las cosas bien.
como corresponde. Muchas veces yendo contra las leyes del mercado, ¿no? La coima, la corrupción. Podría contarles muchísimas experiencias de empresas, por supuesto, después con mucho esfuerzo, que han logrado por lo menos girar el discurso del circuito de la coima, ¿no? Pero es muy importante para esto es estar en comunión, estar juntos, sentir que somos un cuerpo. Esto que hablaba Andrés, que me gustó mucho, de la colectividad. Solos no podemos, pero juntos sí, porque venimos, planteamos la inquietud y ahí surgen las soluciones, o mínimamente podemos ver por dónde caminar. Otra cosita que les quería comentar es que con el tema de los indigentes, como ellos hacen parte del movimiento, en este momento el proyecto está enmarcado en ese grupo, ellos también se sienten parte del proyecto. El profesor Samani, que es un académico de la Universidad de Milán, en Italia, él dijo cuando conoció la economía de comunión, dice, este proyecto funciona. ¿Por qué? Porque las patas sobre el cual se apoyan están a la misma altura. En la cultura del dar, los dos protagonistas están dando. El empresario, la utilidad, y el necesitado o el indigente, su necesidad. Entonces, él dijo, este proyecto funciona. Para contarles algo más, del punto de vista académico, además de la literatura, de los libros, hay una página web, Economía de Comunión Online, tenemos una página de Facebook, pero además hay muchísimos libros, pueden en varios idiomas, para quien le interesa poder ir adelante con todo lo que hemos logrado poner en palabras de experiencias hechas. Contarles también que tenemos cátedra abierta en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Caracas y en otras en el mundo de lo que se llama economías solidarias, donde se presenta el proyecto de economía de comunión. Y entonces le quería comentar, y parece que no me estoy olvidando de nada, una cosita, cuando Chiara lanza este proyecto, en el año 1991, dijo, este proyecto es para el movimiento de los focolares. Ella se lo propone a sus miembros, a sus seguidores, a gente que vivía esta cultura. Pero dijo, si esto funciona, después puede ser copiado por muchos otros. Y hoy tenemos no sé si es el honor o el orgullo de decir que el proyecto, el evento Economía de Francisco, que no sé si alguno lo ha seguido, que se realizó este fin de semana, ese evento Economía de Francisco nace de un encuentro entre los miembros de la Economía de Comunión y el Papa Francisco. La Comisión Internacional de Economía de Comunión, que se encuentra en Roma, se encuentra con el Papa Francisco en una audiencia y les plantea la inquietud que tenían. Nosotros sentimos que los jóvenes tienen muchas potencialidades, muchas capacidades, quieren hacer cosas nuevas, pero no encuentran como el espacio donde manifestarse, donde poder mostrarse, donde poder llevar adelante sus ideas. Y ahí nace de este evento con el profesor Luigino Bruni, que fue parte después del comité científico que organizó este evento, en la economía de Francisco, ¿no? Para nosotros es la verdad, sí, no sé cómo decir, cotidiano, porque estas empresas, o como yo suelo decir, estos empresarios que todos los días le dicen que sí a este proyecto, que abren sus puertas porque saben que generan utilidades para poder distribuirlas, sienten como decir, nuestro esfuerzo también tiene su recompensa ya en la tierra, no solamente en el cielo, cuando Jesús le pregunte qué hicieron por mí, sino en esta realidad del Papa Francisco. Les cuento una experiencia de la 10 minutos, María Rosa. Genial. 10 minutos. Ya me pongo, listo, me pongo. Entonces, yo trabajaba en una de las empresas que nombró Iván, la fábrica de dulces y bombones, hace más o menos ya 8 años, y nos contacta una gran cadena de cafeterías de Capital Federal y alrededores de Buenos Aires. Les gustó el producto, hacíamos mermeladas naturales, bombones genuinos, por supuesto nos vienen a visitar y contamos nuestro proyecto, que estábamos trabajando en este proyecto de economía de comunión, que poníamos las utilidades en común, que la persona estaba en el centro de nuestras decisiones, y ellos no solamente les contamos, sino que lo vieron. Y quedaron realmente muy entusiastas, eran 2 socios jóvenes,
Y al poquito tiempo nos piden de que ellos querían que nosotros les hiciéramos las galletitas de acompañamiento de café. Por supuesto, nosotros no podíamos la parte de dulces porque era apta para celíacos, pero sí la parte de bombones. Intentamos hacer algunas pruebas, les gustó muchísimo el producto, pero no podíamos, no teníamos la capacidad para poder hacerlo. En un encuentro de economía de comunión, yo cuento esta inquietud. Digo, hay una empresa que nos quiere comprar las galletitas de acompañamiento, pero nosotros no lo podemos hacer. Un empresario dijo, yo puedo colaborar poniendo el capital. Por supuesto, yo hacía mermeladas, otra persona que me ayudaba era arquitecto, no teníamos mucha noción de lo que era galletitas dulces. Empezamos a averiguar, teníamos la máquina, teníamos el horno, teníamos la persona que iba a poner el capital, pero no vivía ahí, no vivía en otra ciudad. Teníamos el cliente, que era esta cadena de cafetería. Teníamos todo. Nos faltaba quién. ¿Quién iba a poner esta empresa? Bajo los principios de la economía de comunión. La empresa se tenía que radicar en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que se llama O'Higgins, donde tenemos el polo de economía de comunión. Un pueblo de 800 habitantes. Uno de los hijos de los señores que estaban en este tema, que estuvimos meses yendo, viniendo, que la máquina, que el horno, que el techo, que la municipalidad, dice, yo quiero. Y este chico de 23 años había estudiado hotelería y turismo, nada que ver con alimentación. Le digo, no podés, porque vos no sabés, no sé, yo hago un curso. Le digo, pero ¿sabés? Tenés que venir a vivir al pueblo, por lo menos 5 años, hasta que esto funcione. Yo me pongo, digo, bueno, entonces habla con tu padre y con quién corresponde. Bueno, les quiero decir que esta empresa nació ya en el 2008, el 7 de marzo, o sea que lleva 12 años. Hoy tiene 20 empleados. El pueblo, que tenía 800 habitantes y que estaba condenado a desaparecer, vio totalmente revitalizado porque los jóvenes que se iban ahora se quedan para trabajar en esta fábrica de galletitas. Hoy exportan a Brasil, exportan a Paraguay, han tenido algunas exportaciones a Italia y abastecen esta cadena de cafeterías que tiene sucursales en toda la República Argentina. Para mí, ¿cuál es la experiencia? Que Dios sigue interviniendo también en la economía. Porque teníamos todo, pero faltaba el quién. Faltaba esa persona que dijera, sí, yo me comprometo. Y además de esto, ponen en común las utilidades y nacen otras empresitas en función de esta realidad de las galletitas. No sé, para mí, la economía de comunión, no sé si va a cambiar la economía mundial, pero sí está generando una cultura nueva, una forma de trabajar distinto, y lo más importante es que esta forma de gestionar la empresa da resultados, o sea, funciona y no se funden, sino que siguen adelante. Bueno, yo no entendí bien la pregunta, pero en todo caso, estoy imaginando cuál es la pregunta. Y es, yo diría, una respuesta más sencilla. Todo sistema, sea sistema, neoliberalismo, socialismo, socialdemocracia, etc., precisa ter, ao mesmo tempo, seus objetivos, que são justificados por estrutura mítica, com linguagem. Então, por exemplo, o neoliberalismo falando do mercado livre como solução de todo, o socialismo e o comunismo numa perspectiva de todos são iguais, e os meios são necessários. Não há meio sem fim e não há fim sem meio, porque são conceitos que dependem do outro. Isso. Aí vem. A economia solidária, que é a questão central. Pero eu tenho um problema, é quando se habla de economia solidária, está falando como sistema ou como um subpequeno sistema do sistema? Porque a chamada economia solidária, desses modos diferentes e alternativos de empresas, não? Estão colocadas dentro de um sistema mais global. Não são sistemas
fora de outro sistema. São pequenos subsistemas dentro do sistema grande. Não? Normalmente, a gente de pensamento de economia solidária, a partir do cristianismo, se usa a partir da metáfora ou desse símbolo da comunidade de Atos dos Apóstolos em Jerusalém. Não? E isso é um equívoco, porque aquela comunidade não funcionou por muito tempo, não foi sustentável, e segundo, para que a gente pudesse receber algo e distribuir, a mediação era vender no mercado romano. Porque se recebe uma casa, uma pessoa dá uma casa e diz, isto é para a comunidade. Não se come casa, tem que vender. Transformar em moeda, ir no mercado, comprar a coisa e distribuir a gente que tem que comer. Então, são pequenos subsistemas sociais que não foi capaz de criar um sistema econômico. E dois, depende do mercado romano. Não? Então, devemos reconhecer os limites históricos. E aí, ora, numa pequena economia solidária, ótimo, tem que também trabalhar a noção de objetivo e dos meios. E meios incluem não somente questões econômicas, mas também capacidade de articulação interna do grupo e de tecnologia social e econômica. Não? Que é meio, se disse muita coisa. Não? Então, para se entendi a pergunta, era essa a minha contestação. Ya, muy de acuerdo con Jung en algunas de sus respuestas. Lo primero es que obviamente fines y medios van juntos y hay que tener cuidado. O sea, en términos de, por ejemplo, acabar con la pobreza, un medio puede ser asesinar a la mitad de los pobres de un país. O sea, hay que tener cuidado con eso. O terminar con la pobreza es darle todas las facilidades a los millonarios, como se hace en Chile. O sea, claramente van juntos. Dos, cuando me estoy agarrando mucho de tus cosas, Jung, si me permite, cuando hablamos de sistemas, yo creo que es buena la mirada histórica en el sentido de que el capitalismo de mercado es uno de los sistemas más jóvenes que existen. O sea, hablemos desde el siglo XVII y el Homo sapiens tiene 200.000 años. Entonces, eso por una parte es posible y han sido posibles otros sistemas, por una parte. En ese sentido, como latinoamericanos, a mí no me gusta encerrar la discusión entre liberalismo y socialismo marxista, o incluso socialdemocracia, que son sistemas occidentales, cuando la gran mayoría del planeta no es occidental. Entonces, es como entregar rabo y oreja a los latinoamericanos que nos encerremos en esa discusión, que la pueden tener muy bien los liberales y los marxistas europeos, y bien por ellos, digamos, que se diviertan. De hecho, en el mundo latino, tenemos, insisto, en el mundo marginal urbano, están las ollas comunes, el dinero de trueque, en el mundo masónico, en términos temporales, la tradición de lo que se llaman arqueologías andecentrales, era 10 millones de personas y no más que vivían, y parece que bastante bien, sin la noción de mercado, sin dinero, en términos de relaciones económicas parentales o socioeconómicas. Entonces, perdón que haya salido por otro lado con la pregunta, pero en realidad me interesaba más contestar esa parte. Y para terminar, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los fetiches de establecer para el fin de los tiempos, que es una idea milenarista, y el cristianismo es milenarista, ¿no? Es así, ¿no? De que llegamos a una situación y esa situación se mantiene por la eternidad. Eso no va a ser así, disculpen, soy conviado de piedra, ¿no? No va a ser así porque hasta que se extinga la raza humana. Los humanos, culturalmente, históricamente, estamos llamados a alterar nuestras formas de vida, aunque algunas de ellas duren miles de años. Pero no vamos a llegar a una etapa de economía de la solidaridad. El capitalismo, como por ejemplo hablaba María Rosa,
en algunos ejemplos puede ser muy solidario y comparte en la misma Argentina con formas capitalistas, depredadoras, extractivistas, explotadoras, etcétera, etcétera. Yo, y con esto termino, quisiera un poco que saquemos la discusión, que por supuesto que es muy importante. Yo creo que debemos luchar y organizarnos para acabar con el neoliberalismo, no me cabe ninguna duda, y ese intento aportar con eso desde mi trabajo. Pero quedarnos encerrados en el capitalismo solamente, cuando es una parte tan pequeña de la historia humana, y si uno mira el mapa, recuerden que los mapas que nosotros conocemos están hechos para que Europa se vea más grande. O sea, Europa es un pedacito del mundo y que siempre fue considerado marginal o bárbaro. Los trabajos de Dussel son muy claros al respecto. La civilización humana estaba en Medio Oriente y recién en el siglo XVII surge, explota el XVI, el imperialismo europeo. Entonces yo creo que quizás hay que tener una visión un poco de historia más larga para discutir sin, obviamente, sacarle el quita un tremendo problema, que es que esa barbarie en tan pocos siglos ha logrado, como nunca antes, llevarnos a una situación que puede destruir la vida humana en el planeta. Eso obviamente es urgente. Y no nos podemos quedar discutiendo históricamente. No voy a eso, espero que se entienda. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. María. Sí, lo mío, yo como voy a contestar con una experiencia, ¿no?, de varias empresas de economía de comunión. Yo creo que, por supuesto, ¿no?, en el caso nuestro, las empresas tienen que generar ganancia y para eso utilizan todas las tecnologías, pero también cuando se tienen que tomar las decisiones de si compro una máquina o tomo 10 personas, yo analizo bien y después seguramente tomamos las 10 personas y no compramos la máquina. ¿A qué voy? A veces implica un mayor esfuerzo, un mayor riesgo, porque sabemos lo que es trabajar con el material humano, pero nosotros como empresarios apostamos al hombre y apostamos también a que en el cotidiano, en el chiquito, podemos llegar a esa revolución que hablaba Andrés y también lo que decía el señor, que no me sale el nombre, el brasilero. Creo que es muy importante las ideas, pero también es muy importante el concreto, el cotidiano. Digo, ¿cuántas familias que tienen la posibilidad de trabajar en estas empresas donde son consideradas? Hay una hermosa experiencia bueno, ahora con la pandemia, muchas empresas de economía de comunión dicen que pudieron ir adelante por el material humano que tienen, porque se han sacrificado para ir a trabajar, porque han renunciado a muchas horas de estar con la familia para que la empresa vaya adelante. Porque ellos saben, no simplemente me pongo la camiseta porque me voy a ganar un buen sueldo, sino que me pongo la camiseta porque yo sé que mi empresario, después eso que gana, no se va a Miami o se compra el quinto auto, sino que lo pone en común. Lo pone en común para otras personas. Y eso en el ser humano es muy importante, es lo que muchas experiencias dicen, motivan a los empleados a ir todos los días al trabajo y también poner su creatividad en función de la empresa. Habría muchas experiencias para contar, hay muchos textos, pero varias empresas de economía de comunión en el mundo se han salvado y hoy siguen existiendo por el material humano que tienen. O sea, me parece importante la formación de la cultura. Es posible trabajar en este mundo capitalista que nos toca y desde abajo generar una cultura distinta, del amor recíproco, del respeto, también por el medio ambiente, por supuesto, y también por las personas. Los seres humanos no somos mercancía, sino que somos personas que podemos trabajar y donar lo mejor de nosotros mismos. Mira, primeiro temos que definir o que significa cultura, qual é o conceito de cultura quando falamos de papel determinante ou não da cultura em las condições econômicas. Na discussão social, temos dois conceitos de cultura. Cultura como algo meramente de arte, linguagem, esse nível, não? E aí, então, a gente separa. Uma coisa é material, economia, e a questão da cultura e arte e religião. Outra coisa é cultura como aquilo que é uma produção humana que se distingue da natureza. Não? Porque as coisas, muitas vezes, se falam de uma forma articulada e confusa.
Então, eu vou tratar cultura como separado, como algo, uma parte, tá bem? Porque, sobretudo, eu não tenho o que discutir, tá bem? Eu creio que a cultura tem um papel importante, mas não é o mais determinante. Aí é uma discussão teórica, não? Eu creio que as condições materiais, econômicas, tecnológicas, de propriedade, não, têm mais importância da cultura. Não se pode entender a dinâmica de propriedade e da dinâmica das relações econômicas sem entender as relações culturais. Tá bem? Essa é uma discussão sobre o que é primeiro. Gênero primeiro, o ovo ou a galinha, não? Pero há uma relação, pero em termos, eu creio que de prioridade da dinâmica histórica, tem a ver mais com as questões econômicas. Isso. Há muita discussão teórica sobre isso. Pero aí vem, qual o papel de cultura nesse processo histórico de enfrentando o tema de desigualdade social e de crise ambiental? Eu creio que a criação ou essa criação e divulgação da cultura neoliberal foi fundamental para avançar a economia neoliberal, não? E eu estou falando de economia neoliberal para distinguir economia capitalista moderna liberal com economia capitalista neoliberal contemporânea. Tá bem? Eu sempre lutei contra o capitalismo como uma forma general. Depois que apareceu a versão neoliberal, que não nega, que não aceita nem as noções de dignidades humanas e direitos humanos, eu hago uma distinção e politicamente é importante, porque podemos aliar com capitalistas decentes, no sentido de direitos humanos, dignidade humana, e lutar contra a versão mais cruel do neoliberalismo. Porque a luta política não é só você hace por princípios filosóficos, você hace pelas políticas possíveis. Então, você hace alianças. E depois de superado a dimensão capitalista, neoliberal, por uma outra forma, aí vamos fazer a segunda luta. Eu quero colocar essa coisa importante. Sobre a questão da pandemia, a pandemia é um fenômeno natural que se articula como a reação do indivíduo e do grupo sociais. Não tem que saber o que vai funcionar. Agora, há gente que pensa que com pandemia a gente vai generar uma perspectiva solidária porque todos nós sentimos o mesmo problema. O que passa nos Estados Unidos mostra claramente, Estados Unidos e Brasil, não? A metade que diz pandemia não existe. Essa é uma invenção de comunistas. Não? E aí há toda essa visão contra por exemplo, a luta contra o uso de máscaras e de distância social. Então, eu creio que depois da pandemia, nós vamos ter um mundo diferente, mas eu não sei se vai ser melhor ou pior, eticamente falando. Isso vai depender da luta política que está se passando agora. A ver, la primera pregunta sobre las condiciones económicas, si están determinadas o son culturales, por lo que yo les exponía, lo que pretende la ciencia económica y puntualmente su modelo, su último modelo, que es el neoliberalismo, que es, insisto, de manera metafórica, pero no solo metáfora, es el trabajar la economía, es decir, las relaciones materiales de la sociedad y todas las demás, porque finalmente, si somos todos comerciantes o todos estamos maximizando, todo es economía. Por ejemplo, un premio Nobel, que es Gary Becker, neoliberal, va a decir que yo elijo pareja o elijo tener hijos con cálculos económicos. Es decir, todo es economía. Ese es el gran dominio ideológico, la gran ganada ideológica del neoliberalismo, que nos convenció de eso y eliminó la política. Entonces, claramente, si hablamos de determinación, como es la ley de gravedad, no, eso no va a ser, no ha sido y no será.
pero nos tienen convencidos. O sea, hablo desde Chile, que es el modelo neoliberal, ¿no? Aquí si cualquier cosa que se intervenga en el mercado, el país se va a incendiar, como dijo una alcaldesa de un partido de extrema derecha, y no pasó nada. De hecho, con una medida puntual económica, se reactivó el mercado en plena pandemia. Entonces, los tipos que durante 2 semanas estuvieron asustándonos, después dijeron, oh, qué bueno, porque esto activó la economía. Entonces, aparte de ignorantes, son cara dura. Ahora, la discusión occidental de el idealismo versus el materialismo, en realidad yo vuelvo a insistir, no sé si es una discusión que nos debe interesar tanto. Y a su vez, en términos antropológicos, para determinar quién tiene razón, tendríamos que viajar en el tiempo hace 200.000 años a la sabana africana, cosa a todas luces imposible, pero además de imposible, no sé si tiene mucho sentido. Desde la sociología, la antropología, la psicología, la política, nos damos cuenta que las condiciones materiales no pueden sostenerse sin condiciones ideológicas. Las condiciones ideológicas responden a ciertas condiciones materiales. Lo que tenemos que hacer desde la academia o la investigación es determinar, estoy hablando desde mi perspectiva, esas relaciones. Pero en realidad yo hace mucho tiempo que dejó de interesarme la condición material o ideológica de la realidad humana. Creo que no es una discusión que tampoco va a llevar a ningún lado, pero es mi opinión. Entonces, las condiciones económicas nos tienen convencidos de que están determinadas. Yo hablo de que estamos condicionados. O sea, efectivamente, las fuerzas ideológicas, educativas, las condiciones materiales, la cultura también. Por supuesto que es como un menú que nos hace pedir solo ciertas cosas en ese restaurante, hasta que un día me doy cuenta que en la pieza de al lado también sirven otro tipo de alimentos, por así decirlo. Y de hecho, la historia humana ha cambiado. O sea, los que nos dicen hoy día que no es posible cambiar el mercado, se les olvida, a los liberales, ¿no?, que la emancipación burguesa transformó el mundo medieval. Es decir, sí es posible cambiar un sistema cultural, civilizatorio, como quieran llamarle. Y los que lo niegan hoy día, se les olvida que el liberalismo se levanta sobre los procesos de emancipación burguesa, que destruyeron el mundo feudal. Eso a la primera pregunta. A la segunda pregunta, claro, la pandemia, hay una serie de situaciones, de preguntas. A mí nunca me ha gustado mucho, yo comprendo que las personas pregunten y lo agradezco, que tengan la confianza en que nosotros tres podemos dar una respuesta de qué va a pasar con el mundo. Se los agradezco, pero yo no soy capaz de responderlo, pero tengo algunas intuiciones. La guerra, la pandemia, el alza de la criminalidad, depende de ciertas condiciones de lo que la gente quiera elegir. O sea, por ejemplo, con altos índices de criminalidad podemos hacer programas como los que nos cuenta María Rosa, hacer una reforma impositiva progresiva, o podemos aumentar el número de policías, darle más armas y darle permiso para que maten más gente. Depende. En muchas culturas hay ejemplos en la literatura antropológica donde, por ejemplo, durante hambrunas, lo que antiguamente era obligación alimentar a un pariente, dejó de serlo y la gente, por ejemplo, escondía la comida cuando iba a verlo este pariente que partía de la base que si yo iba a tu casa me tenías que alimentar. Pero, por ejemplo, para la crisis del 80, en plena dictadura en Chile, surgen las ollas comunes, donde la gente de las poblaciones cocinan entre ellos, van a comprar juntos, se cuidan los niños juntos. Es decir, la libertad humana, y eso es lo hermoso del libre albedrío, ¿no?, es que es una puerta que se abre y abre 1000 puertas. Pero obviamente no es una cosa, un azar, ni una locura, sino que tiene que ver con las condiciones históricas, materiales, culturales, y con la voluntad humana, como para qué nos juntamos. Entonces, 2 ejemplos cortitos. Hoy día hay mucha admiración por los pueblos indígenas, pero dentro de la cultura de muchos pueblos indígenas no está una visión universal de las personas. Es decir, al otro, al no pariente, al que no es de mi ayllu, al que no es de mi love, yo lo puedo engañar, esclavizar, incluso en su momento matar. El discurso, el proyecto cristiano, el judío, el islámico, el budista, estas grandes religiones universales, van un poco más allá y tenemos al
el buen samaritano. Es decir, tenemos a la persona que no solo porque querer al que yo quiero, a la que yo quiero, es una tarea que no tiene ninguna dificultad. Pero el amigo carpintero nos dijo, subió la vara, no dijo, ama a tu enemigo. Y el proyecto cristiano es un proyecto de amor universal basado en el nuevo pacto. O sea, es una cosa muy interesante la modernidad que deriva en la noción de derechos. Que sea cual sea mi condición, yo tengo derecho. Ahí tenemos otra relación entre cristianismo y cultura contemporánea, ¿no? Y un ejemplo chileno. Ustedes habrán sabido que llevamos un año movilizándonos en Chile contra un gobierno inepto encabezado por un tipo que tiene una orden de aprehensión y que ha sido 2 veces presidente de este país para vergüenza, lo digo con mucha vergüenza, una orden de aprehensión pendiente, que lo salvó en dictadura. Es un pillo, sencillamente, y ha sido muy mal político y en el fondo su mala política, su torpeza, ha hecho explotar el neoliberalismo de 40 años, de los gobiernos concertacionistas que se decían de izquierda pero eran de derecha. Y fíjense que toda esta revolución contra el neoliberalismo decanta en el rechazo al sistema de jubilaciones que tenemos en Chile, que es un sistema de una empresa privada que tiene a todos los chilenos capturados, o sea, cero riesgo. Aquí el capitalismo nos dice que a los empresarios se les ocurren cosas maravillosas y corren riesgo. Aquí no hay ningún riesgo. El Estado creó el sistema en dictadura y todos estamos cautivos en Chile. Ni un riesgo, ninguna idea genial. Y los chilenos estamos rechazando el sistema, pero ahora hay una posibilidad de hacer una reforma para que junto con la capitalización individual, parte de nuestro dinero vaya a un fondo común. Y los chilenos que estamos luchando contra el neoliberalismo, las últimas encuestas dicen que alrededor del 60% o más se opone al fondo común. Entonces yo vuelvo a esta idea de que perdamos la inocencia de que va a haber una cultura de la solidaridad, que todos vamos a ser buenos y vamos a vivir en paz. En términos cristianos eso sucedía en el paraíso, o tenemos la experiencia de las comunidades cristianas primitivas, pero el cristiano está en el mundo. Es fácil vivir en mi comunidad, insisto, pero el cristiano está en el mundo, y todos, digamos. Entonces, ese también ha estudiado con el ejemplo de los pueblos indígenas. Son muy solidarios, la reciprocidad es muy importante en los pueblos indígenas, pero tal como es muy importante, incluso penada, castigada la conducta egoísta, yo no tengo ningún problema en ser egoísta con el que no pertenece. Entonces, cuidado, y termino al tiro, Iván, cuidado con esto, este esencialismo humano. O sea, podemos ser buenos, por supuesto, podemos ser malos, claramente. Podemos establecer sistemas solidarios, sí, pero eso no implica que esa solidaridad sea llevada a todos los rincones o con el otro. Es realidad social. A mí también me gustaría que todos fuéramos buenos y viviéramos una sociedad solidaria de aquí en adelante. Pero eso no va a pasar. Bueno, yo hago breve. A mí, con respecto al tema de la cultura, yo creo que si cultura entendemos por todo aquello que hace el hombre, yo creo que si nos ponemos a trabajar podemos generar una cultura distinta. Por supuesto que va a llevar mucho tiempo. El proyecto de economía de comunión no solamente está en América Latina, sino que es un proyecto que está en todas partes del mundo, con una gran riqueza de experiencia. Yo creo que si trabajando no en comunidades, como decía Andrés, yo creo que justamente nuestro proyecto lo que hace es interactuar con el mundo y demostrar que se puede trabajar con el mundo con reglas distintas. Por supuesto, recomenzando porque nos equivocamos, porque nos pasan por encima, pero apostando, ¿no? A saber que sí, que se puede, yo creo y por lo cual trabajo, que una cultura distinta se puede comenzar a gestar. Por supuesto, desde las bases, desde el pueblo, sino desde la práctica, de la experiencia, donde el hombre, lo que yo hoy decía hoy, ¿no? Yo trabajo en una empresa de salud en este momento, y ver cómo la gente quiere aprovecharse del sistema de salud y de a poco en conversaciones, en cursos, en capacitaciones, vos decís, sabes que no te podés aprovechar, tenés que usar lo que necesitas, no exprimo a la obra social porque así me quedo tranquila y la cuota que pago me satisface. No sé, es un trabajo arduo, de campo, pero yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia, a nivel también de la ecología, nos ha demostrado muchas cosas, pero yo pienso que, y creo, porque he visto algunas experiencias, siempre por supuesto, en pequeñas cantidades, la gente se ha dado cuenta que hay otra parte de la vida
que es la parte de la solidaridad. Nuestro tiempo lo podemos dedicar acá, por ejemplo, en mi casa, todos los martes estamos haciendo viandas, cuando antes corríamos como desesperados, íbamos todos los martes, 10, 15 viandas, se cocinan, se reparten, estamos haciendo circulación de bienes. O sea, yo creo que en las personas esta pandemia les ha hecho descubrir algo. ¿Cuándo lo veremos? No sé, como dijo muy bien Andrés, será la historia, será con los años, pero yo creo que hay que apuntar que el hombre, cuando se le dan las posibilidades, puede, y puede ser mejor y sacar lo mejor de sí mismo. Por lo menos la experiencia que nosotros constatamos día a día en las empresas de economía de comida.